En el año 2003 empezamos a trabajar y en el marco de un proyecto de asistencia técnica de INPAE pudimos ver la luz, así nacimos, justo en el Año Internacional de la Evaluación. Yo sé que eso suena un tanto marketinero y propagandístico, ¿no? Porque hay modas académicas y la evaluación se puso de moda a partir del Año Internacional de la Evaluación. No era una cuestión recurrente en los estudios de políticas públicas. Y de hecho, habíamos identificado en el equipo con Guillermina Curti y Diego Gantus, que era un área de vacancia en la zona, de manera tal que era bueno ofrecer una oportunidad formativa en este sentido. Y la pensamos en la línea, en la onda que tiene la casa que nos aloja. Es decir, no como una carrera técnica, dedicada a brindar solo herramientas de índole instrumental, que así nos costó defenderla también ante CONEAU, ¿no? Porque pensamos que el graduado que nosotros queremos formar, y que de hecho estamos formando, y pueden dar fe a algunos de los que ya defendieron su tesis de maestría, que están aquí presentes, les brinda un bagaje amplio en lo teórico, en lo conceptual, en lo situacional, los ubica en las discusiones que tienen las políticas públicas en general, y obviamente también en el ámbito más específico de la evaluación, que es el objeto de la carrera. De modo tal que nosotros estamos realmente satisfechos de los logros obtenidos hasta acá, a partir de las 3 cohortes que están pasando. Quisiéramos tener más tesis presentadas y aprobadas y defendidas, ¿no? Porque es siempre lo que se desea y lo que más cuesta, pero además hemos generado, con la facultad muy generosamente nos ha dado herramientas la casa para que pudiéramos instrumentar elementos que ayuden a nuestros cursantes en el tránsito a la graduación, con talleres que apoyan la realización de las tesis. También tenemos que agradecer a muchas instituciones de la zona que precisamente porque conocen a la facultad y a sus carreras, nos abren las puertas para que nuestros maestrandos, cuando digo la zona, hablo de la región que abarca desde el sur de Santa Fe al norte a todo Entre Ríos, porque han podido hacer trabajos con el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, con la Municipalidad de Rosario. Son las tesis aprobadas, realmente han generado, creo que impacto, en el sentido de que no solo nos han permitido mostrar que la evaluación de políticas es algo útil y necesario, no solamente una línea académica de moda, sino que las instituciones se pueden valer para mejorar su producción de esos resultados de las evaluaciones que hemos generado. A nosotros nos enriquece y también proponemos cosas que pueden ser útiles a la sociedad. En ese sentido es que estamos intentando abrir esta 4ª cohorte que nos entusiasma porque va a permitir consolidar no solo el tema de la institucionalización de la evaluación, que puede ser una muletilla recurrente, sino que también nos va a permitir consolidarnos a nosotros como carrera dentro de la facultad. Y por eso pensamos, en realidad, la que tuvo la idea y la trabajó y mucho fue Denise. Por eso digo, así como le agradecemos a Valeria y a Walter que se dedican a hacer posible todo lo que imaginamos, Denise tuvo la idea de generar esta conversación con 2 personas
muy queridas y muy estimadas en el ámbito académico. De Oscar Oslak, ¿qué decir? Todo lo que hacemos algo en políticas públicas, debemos algo a él, porque lo primero que aprendimos de políticas públicas fueron sus primeros trabajos en el CEDES, y hasta hoy nos sigue así estimulando con sus reflexiones sobre el Estado en la era exponencial. Y por otro lado, con la alegría de tener también como disertante a Celeste Llano, que es docente de la carrera y que se ha doctorado recientemente y que se ocupa de estudiar cómo los programas de evaluación de políticas públicas forman a sus graduados. Así que para hablar de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas, tenemos a las personas indicadas. Y no dudo que la generosidad de Sandra también va a generar el espacio más lindo y más agradable de intercambio en la moderación. Así que sin más los dejo con ellos. Bueno, Cris, muchas gracias. La verdad que vos sabés lo que te queremos en esta casa y lo que apreciamos tu profesionalismo y tu capacidad de trabajo. Cristina ha sido nuestra primera coordinadora de licenciatura en ciencia política en esta casa. Y fue quien de alguna manera hizo un trabajo enorme para que la carrera tuviese el perfil que tiene y sobre todo diera de alguna manera cuenta del perfil de facultad que nosotros tenemos, que es muy comprometido con su medio y además con organizaciones e instituciones locales, regionales y demás. Bueno, Cristina, en ese sentido fue grandioso el trabajo que hizo porque, aunque no era de acá de Paraná, pudo generar todos los vínculos y relaciones necesarias como para generar aquellos acuerdos, convenios, consultas que eran necesarios, nos acercó un montón de profesionales de primerísimo nivel, como es el caso de Celeste, como es el caso también de Oscar Oslak, y la verdad que, bueno, es un lujazo primero tenerla a Cristina, y por supuesto también a Celeste y a Oscar. Cristina ha trabajado muchísimo en esta maestría, fue de alguna manera quien dio luz a esta posibilidad, y lo hizo, para mi gusto, con un trabajo muy, muy serio, muy minucioso. Yo recuerdo aún hoy, Cristina, cuando íbamos yo iba más de oyente, de acompañante, pero por ahí a entrevistar a algunos funcionarios para que nos dieran su opinión respecto de la necesidad o no de la evaluación de las políticas públicas, y era un déficit generalizado. Por lo menos en lo que era acá el gobierno provincial, diferentes estamentos, también la Municipalidad de Paraná y otros pequeños municipios del interior de la provincia. Así que en ese sentido acompañamos la idea porque más allá de que fuese o no moda, claramente daba respuesta a una necesidad muy sentida. Así que en ese sentido, Cristina, vos primero gracias por esta posibilidad, por guiarnos y darnos tu coordinación de maestría para esto, y por supuesto por proponer y acercar a gente valiosa como Denise, como Valeria, como Walter, que la verdad hacen que esto sea mucho más agradable en su proceso. Así que muchas gracias, y en su momento Diego también, y el propio Alfredo. Así que muchas gracias. En este sentido, la idea es, bueno, presentar la jornada. Arrancaríamos con Celeste, en este caso, ¿está bien? Veo que Oscar ha ingresado, ¿no todavía? No lo veo, por eso. La actividad, obviamente, es organizada por la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas, y tiene como objetivo generar una instancia de disertación, de conversación, sobre la conceptualización, importancia e implicancias de la evaluación de políticas públicas, fundamentalmente en el espacio, en el ámbito del Estado. Así que en ese sentido paso a presentar a Celeste, si están de acuerdo, y arrancamos. Perfecto. Bueno, Celeste Llano, que también, como bien lo dijo Cristina, es profesora de esta casa, y la verdad que
Con ella también estamos muy agradecidos porque cuando la convocamos a acompañar otros procesos de evaluación, no necesariamente que tengan que ver con tareas de dictado de clases, lo ha hecho y la verdad con un nivel impresionante. Así que gracias Celeste también por estar cerca de nuestra casa. Bueno, Celeste Giano es doctora en Administración Pública, es licenciada en Ciencia Política, integrante de la comisión directiva de la red Evaluar entre 2020 y este año, coordinadora de grupos de trabajo estándares de evaluación para América Latina y el Caribe, RELAC, miembro de la organización EACA, que es Professionalization Task Force, así es, ¿no? Celeste, así se dice. Docente e investigadora en planificación y evaluación de políticas públicas, es evaluadora independiente, es docente de la maestría en evaluación de políticas públicas de nuestra casa y disertará sobre capacidades individuales y profesionalización de la evaluación, los desafíos de los nuevos evaluadores. Así que Celeste, te dejamos todo el micrófono para vos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por abrirnos la casa como siempre, por abrirnos todos los espacios. Gracias, Cristina, por vincularnos siempre y articularnos tan bien en todo y con tantas personas lindas. Gracias a todo el equipo de la Facultad de Trabajo Social, a todo el equipo de la maestría que siempre nos acompaña. Para mí es un placer enorme compartir con ustedes esta tarde, compartir mi pasión, porque es mi tema de vida ya, de recorrido profesional, y un honor enorme compartir con Oscar, ni qué decirlo. Y además porque creo que esta conversación viene a vincularse mucho con esta perspectiva última que nos plantea Oscar, que es el Estado en la era exponencial, nada menos, ¿no? En esta etapa de complejidades, de incertidumbres, y bueno, cómo la evaluación se inserta en esta era. Y en esta propuesta que les hago y que les voy a presentar está enmarcada en lo que hacemos en la maestría. Como dijo Cristina, es una maestría, y me atrevo a decirlo porque, como también planteó Cristina, he estudiado entre 2017 y 2019 39 posgrados de evaluación en América Latina, y me atrevo a entregar muchos honores a esta maestría, de la cual me enorgullezco de participar, porque realmente es muy amplia, tiene una perspectiva muy abierta, en todo sentido, ¿no? La perspectiva desde las políticas públicas y una perspectiva de la evaluación que no solamente se queda, como dijo Cristina, en las cuestiones técnicas, sino que va más también al perfil profesional de la persona que evalúa. Y yo insisto mucho con eso, ¿no? Quien hace evaluación es una persona primero. Es una persona y es un sujeto. Está sujeto a contextos y situaciones. Así que partiendo de esa introducción, les voy a compartir, a ver si me sale mi pantalla. Tele, ¿querés que comparta yo por las dudas? Dale, vale, así por vos favor. podés seguir viendo. Genial, muchas gracias. Lo que Vale les va a compartir es una sola pantallita, un slide, y quedo abierta luego a todas las preguntas e intercambio con todos, todas, y con Oscar, por supuesto. Hola. Hola, Oscar, qué gusto. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estaba agendado a las 17 horas. Ah, bueno, me imaginé que algo de eso podía ser. Se me corrió el dedo. Bueno, pero estás, ya estamos. Estoy. Bien, bueno, entonces solo adelantar esto, bueno, que entiendo que esta propuesta que les hago seguramente se va a vincular bastante con esta idea del Estado en la era exponencial que propone Oscar, y que nos sigue orientando siempre a nuestros estudios de Estado. Gracias, Oscar. No sé, Vale, si ya podés compartir la pantalla. ¿Yo? No, de la maestría, ¿Sabes qué? ¿no? Perdón, no sé, no me lo está encontrando a la ventana, por eso no estoy pudiendo. ¿Querés que Déjame intente por las dudas? A ver. Ahí está, listo.
Gracias. Bueno, mientras se pone la presentación, les cuento que he titulado esta propuesta como el desafío para nuevos, nuevas, y no tan nuevos y nuevas evaluadoras y evaluadores, y lo he subtitulado Evaluadores Todoterreno. En esta idea de que nos toca abordar una complejidad muy importante, que nos toca abordar la incertidumbre y que nos toca abordar la modernización y la modernidad y la posmodernidad y la posverdad. ¿Cuántas cosas? Entonces, en ese sentido, me pareció interesante poner en el centro a la persona como evaluador y evaluadora, que yo soy bastante hincha con este tema. Considero que tenemos que mirar y ver desde el lente, y el lente que usamos para hacer nuestros juicios de valor, que es básicamente la definición súper básica de evaluación. Entonces he planteado algunas cuestiones que uno puede llamar características de un evaluador o una evaluadora, pero en realidad hoy se convierten en un desafío a cumplirlas, a tenerlas, a actualizarse, a incorporarlas. Entonces lo que ven allí, podríamos decir, y podría empezar de manera disruptiva por el medio. Entonces pienso que esa parte que sostiene, que son las piernas, que es la parte intermedia de ese cuerpo, de esa persona, está formada profesionalmente por marcos amplios de acción teóricos y prácticas, que esto cualquier persona que va a profesionalizarse, a formarse en cualquier carrera, sabemos que, y mucho más antes que esto, ¿no? Vinculado al espacio de la educación, uno tiene que formarse siempre en marcos teóricos, prácticos, pero también en cuestiones actitudinales, ¿verdad? Entonces, cómo ser y convivir, y vivir y convivir en los espacios en los que trabaja y con quienes trabaja. Entonces, en esa parte intermedia ubico esa necesidad de estar formadas y formados con marcos teóricos y marcos prácticos bien amplios y vinculándose a lo que luego vamos a conversar sobre la necesidad de adaptarse a contextos. Pero también, además de tener esa complejidad teórica y práctica a mano, es decir, no especializarse, sino tener una amplitud que me permita al momento de tener que decidir, tener todas las herramientas teóricas y prácticas, también pensar en habilidades de negociación, en el sentido de articulación, comunicación, vinculación, personal, pero también política. Ustedes saben que, y no solo los y las evaluadoras, tenemos que acordar, llegar a acuerdos para generar los procesos evaluativos, con quienes ejecutan, con quienes demandan las evaluaciones, con quienes son parte y son personas afectadas por los procesos evaluativos y por las intervenciones públicas o las políticas públicas. Entonces, la negociación personal es muy importante, pero también la política, y ahí sabemos todos ya que la evaluación también tiene no solamente una arista técnica, sino una arista política, en el sentido de que tiene la posibilidad de incidir para modificar políticas públicas y, en el caso del impacto, de impactar en la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese sentido, pensar la incidencia para el uso, ¿no? Otra de las habilidades muy importantes, que todavía es un desafío para las y los evaluadores, es poder incidir para que los informes y las recomendaciones de evaluación sean utilizadas para la mejora de las políticas públicas. Por supuesto, también la comunicación, la habilidad de la comunicación, de poder difundir y poder transmitir de manera accesible los resultados, ¿no? Para que pueda acceder la ciudadanía, para que pueda acceder alguien del ámbito técnico, pero del ámbito gubernamental, pero también la propia sociedad civil. Entonces allí podemos hablar de la cuestión central de estas características, que un poco fueron las bases de mi tesis, y ahí Cristina conoce un poco en ese marco, ¿no? Pero voy a agregar unas más, porque el desafío no termina allí. En los pies, en la base de esta evaluadora, este evaluador,
planteo la necesidad de un conocimiento profundo del contexto. ¿Y esto qué es? Uno puede plantearse y situarse geográfica, territorialmente, culturalmente, socialmente, etcétera, económicamente. Entonces, contarles entre paréntesis que, como bien dijo Sandra, estamos terminando en el marco del Grupo de Estándares de Evaluación para América Latina, el documento que va a ser nuevo de los estándares de evaluación, donde estamos planteando la necesidad de transversalización de ciertos temas que, si bien estuvieron presentes mucho tiempo, no estaban visibilizados o no estaban planteados o puestos a discusión, como son la interculturalidad, la reciprocidad que permanece y está en nuestros territorios, en nuestra geografía, en nuestra región, temas de género y de derechos humanos. Entonces, esto surge y aparece fuertemente y necesario como transversal en los estándares de evaluación. Conocimiento profundo del contexto implica conocimiento de derechos humanos, respeto de derechos humanos, valores éticos, principios del profesional de la evaluación, pero también implica conocer el contexto de la intervención que se va a evaluar, por supuesto, técnicamente conocer el programa, conocer las dificultades y las fortalezas de ese programa. Entonces, en ese marco también implica conocimiento de contexto. Y en un tercer nivel, el conocimiento de contexto también significa conocer la estructura de los sistemas de monitoreo y evaluación, sistemas nacionales de evaluación. Cuando uno dice sistema, habla de algo articulado, ¿no? Habla de la necesidad de entender que no se trata de silos, sino que se trata de cross-silos, de vincular, ¿no? Áreas, sistemas. Entonces, cuando pensamos en los sistemas nacionales de evaluación, por ejemplo, estamos pensando en gobiernos, estamos pensando en actores no gubernamentales, estamos pensando en la propia ciudadanía, en cómo se articulan para que haya un reconocimiento de la evaluación, para que haya un reconocimiento gubernamental, es decir, estructuras institucionales y normativas que reconozcan a la evaluación, y para que haya también instituciones de formación en evaluación y reconocidas por la sociedad también, ¿no? Entonces esto implica ese conocimiento profundo del contexto. Uno va a evaluar en un marco de un país que tiene un cierto sistema político, económico, ciertos contextos culturales que conocer y reconocer, y cierta articulación entre los actores de evaluación. Entonces esto también es necesario tenerlo presente y es un desafío para las y los evaluadores también. Sobre si se quiere, la parte superior de este evaluador, evaluadora, les propongo pensar como desafío y que también trabajamos en las materias de este programa, de este posgrado de evaluación de la maestría. No sé si se alcanza a ver, pero la foto que está en blanco y negro, donde dice reflexividad, es una foto de nada menos que Malinowski, allí en 1920, más o menos, que origina su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental, la introducción a esta antropología social moderna que, agradecida a mi CBC de la UBA, allí lo empezamos a ver en algún momento y me trajo muchos recuerdos porque la reflexividad, que es algo que he trabajado también en mi tesis, es esta idea que traemos de autores de la sociología, de la antropología, Giddens, es decir, uno pensarse con respecto a otros, ¿no? Sabemos que somos sujetos, entonces esta idea de evaluación como solamente un tecnicismo, como solamente un conjunto de metodologías a aplicar de manera racional, positivista y objetiva, no es algo que esté funcionando en nuestras latitudes y en ningún lado, básicamente, porque somos personas, seres sujetos. Entonces lo que podemos hacer es reducir subjetividades, pero no quitarlas. Entonces allí esta idea de plantear la reflexividad del propio evaluador, evaluadora, su vigilancia epistemológica, es decir, desde dónde yo construyo mi conocimiento. Ustedes saben que la mayoría de los egresados, egresadas de evaluación son de posgrados o diplomados de posgrado, o cursos de posgrado, maestrías, etc. Entonces vienen de otras carreras, y sus carreras de origen
sesgan de alguna manera también la mirada, y hay un trabajo que hacer allí para ampliar esa mirada, ¿verdad? Entonces, esto para todo, en este caso comento el sesgo que puede haber de la carrera de origen, pero en realidad todos, de acuerdo a nuestra experiencia, tenemos, ¿sí?, una construcción del conocimiento distinta a otros. Si uno tiene que reconocerlo primero, ¿sí?, y por eso me pareció interesante traerlo a Malinowski ahí, pero bueno, traemos a Boaventura de Sousa Santos con la vigilancia epistemológica, a Giddens con la reflexividad misma, bueno, etcétera. A Guber con la vigilancia del investigador también y evaluativo. Bueno, esto para pensar y pensarse y explicitar los valores que uno tiene, y esto en los informes evaluativos se plantea también, se plantea quién integra el equipo de evaluación y desde qué puntos de vista. Eso le da al lector, a la lectora, la posibilidad de creer, valorar el trabajo a partir de quién lo escribe. Eso es darle el derecho también, ¿no? Así que se trata de una reciprocidad. Y el último punto que me parece interesante en cuanto al desafío que tenemos, ¿sí?, tiene que ver con la capacidad de acción y de flexibilidad que tenemos que tener en situaciones de crisis. Ni que decir, no sé si se alcanza a ver el dibujito de la COVID ahí y lo que ha generado. No hablamos solo de crisis sanitaria, sino todo lo que generó, por supuesto, migraciones, pobreza, todas las consecuencias que estamos conociendo y atravesando en este momento, políticas, económicas, sociales. Entonces, nos toca la flexibilidad, y vuelvo otra vez al centro, la flexibilidad metodológica, la flexibilidad de planificación, la flexibilidad en cuanto a las habilidades personales, el trabajo en situaciones de presión, etcétera, pero también la capacidad de negociación y la capacidad de poder comunicar de otra manera y de poder investigar y evaluar de otra manera. Entonces, esto nos permite elaborar indicadores de evaluación más acordes y entendiendo todo el contexto. Entonces, dije que empecé hablando de lo disruptivo, porque en realidad ninguna de estas es primera que otra, digamos, ninguna de estas capacidades, necesidades, desafíos, o como querramos llamarles, sino que se necesitan, se complementan, son necesarias, a mi juicio, y por lo que vengo leyendo e intercambiando con varios colegas de la región, que seamos evaluadoras y evaluadores todoterreno, es decir, evaluadoras y evaluadores que comprendan la complejidad, que trabajen desde, mejor dicho, la complejidad, la incertidumbre, que trabajen desde también la empatía, ¿no? Trabajar también desde no solamente los conocimientos y las prácticas, sino el conocimiento profundo del contexto. Así que un poco, y debo confesar que yo lo leí a Oscar en su estado en la era exponencial, así que seguramente vamos a vincular ahora con lo que podamos conversar, pero bueno, me parece interesante que el Estado se va modernizando, actualizando, que debemos ser cuidadosos, cuidadosas con estas nuevas herramientas, y que lo mismo va a pasar con la evaluación, ¿sí? La necesidad de ese equilibrio. Y solo para cerrar, me gustaría, para cerrar esta parte de la presentación, después charlamos lo que quieran, me parece interesante un término que por allí escuché, que dice que sí necesitamos planificación estratégica, pero también improvisación estratégica. Esa capacidad de improvisar y de manera estratégica para poder resolver situaciones en el momento. Y yo creo, y siempre lo digo, soy hace 7, 8 años capacitadora en lo que sería el INAP, pero provincial en la provincia de Córdoba. Siempre digo con mis alumnos y compartimos, digo, en ese sentido, todos tenemos un doctorado, quienes trabajamos en la administración pública, en manejo de recursos, adaptación, flexibilidad e improvisación estratégica. Así que a todos aquellos que se sientan aludidos en este momento, a todas aquellas, seguramente se sentirán en este sentido doctoras y doctores en este tema, y les invito a
a sumarse a este desafío que es transformar vidas de las personas, porque la evaluación hace eso, influye la evaluación de políticas públicas, influye en la mejora de la calidad de las políticas públicas, lo cual influye en la calidad de vida de las personas. Así que en ese marco vamos a estar seguramente conversando en varias de las materias, por lo menos en la última, que es Desafíos y Perspectivas de la Evaluación en América Latina, ahí algunos que se sumen me van a encontrar por ahí. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Gracias, Celeste, muy claro, muy ilustrativo también la exposición. Si les parece, Cristina, avanzamos con Oscar. Perfecto. Bueno, Oscar Oblak, muy bienvenido a esta actividad, la verdad que es un lujo, un placer tenerte entre nosotros, realmente un lujazo de parte de la facultad que se repite, porque ya nos has visitado incluso presencialmente, así que, bueno, gracias otra vez por aceptar la invitación de Cristina. Voy a presentarte y te paso el micrófono totalmente para vos. Oscar es doctor en Ciencia Política, doctor en Ciencias Económicas, máster en Administración Pública y Contador Público Nacional. Además es investigador superior del CONICET. Su actividad abarca una diversidad de temas relativos al Estado, las políticas y la gestión pública. Ha sido subsecretario de Investigación y Reforma Administrativa del gobierno de Alfonsín y fundador y primer presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, SAAP. Fundó y fue director del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES. También ha sido fundador y primer presidente de la red INPAE. Es profesor titular de posgrado en varias universidades del país y del exterior. Es consultor de gran número de organismos internacionales y multilaterales, así como gobiernos nacionales y extranjeros. Fundador y director de programas de posgrado, centros de investigación, revistas académicas y programas de asistencia técnica. Autor de numerosos libros, capítulos de libros y alrededor de 200 artículos de su especialidad publicados en Argentina, América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Y en esta oportunidad brindará una exposición sobre el ciclo de las políticas públicas y la necesidad de evaluación en cada etapa. Así que, Oscar, te paso el micrófono y una vez más, gracias. Muchas gracias, Sandra. Tengo mi propio micrófono aquí, así que no me lo tenés que pasar. Por supuesto, agradezco la invitación de Cristina. No tenía demasiados antecedentes sobre este curso de posgrado. Entiendo que es una diplomatura o es una maestría. Maestría en Evaluación de Políticas Públicas. Bueno, creo que es una demostración más, si faltara alguna, de que cada vez la enseñanza universitaria se está especializando más y más, ¿no? Yo fundé la primera maestría en la UBA, no solo de Administración Pública, fue la primera maestría en 1985. La Universidad de Buenos Aires no tenía maestrías, ¿no? Y hoy en día podemos contar en las 55, o creo que son 55 universidades nacionales, podemos contar de centenares de cursos de todo tipo, diplomaturas, maestrías, postdoctorados, en fin. Así que creo que es una etapa necesaria porque, ya que citaste me refiero a Celeste, que me interesó mucho la presentación que hiciste, citaste al Estado en la era exponencial, creo que van a producirse cambios fundamentales también en la enseñanza universitaria como consecuencia de los desarrollos tecnológicos de esta cuarta revolución industrial que está teniendo lugar y que seguramente va a requerir una modificación de los perfiles ocupacionales en todas las áreas del conocimiento. De manera que la especialización va a ser absolutamente indispensable y me parece una excelente iniciativa de que ustedes estén lanzando este nuevo programa.
Lo que yo escuché de Celeste, porque tampoco tengo un libreto para desarrollar, ni tengo una clase, ni una conferencia armada, simplemente quería cambiar algunas ideas con ustedes, ¿no? Es que te concentraste, Celeste, en el perfil del evaluador, evaluadora deseable, por así decirlo, ¿no? Yo lo voy a, claro, pero el evaluador o evaluadora puede prácticamente evaluar cualquier cosa, puede evaluar un candidato a un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es una actividad de evaluación. Podemos evaluar, digamos, la capacidad física de un corredor de maratón, por ejemplo. Es decir, evaluar puede implicar muchísimas cosas. Yo voy a, digamos, bajar el tema a lo que es, entiendo, la adjetivación del programa, ¿no? Que son las políticas públicas. Es evaluación de políticas públicas. Y lo primero que quisiera decir al respecto es que, bueno, si la política pública implica, como ustedes saben por haberme leído o habernos leído con Guillermo O'Donnell, tomas de posición y curso de acción frente a cuestiones socialmente problematizadas, ¿no? En realidad sabemos muy bien que esas políticas no siempre son exitosas. Y por lo tanto, bueno, podemos evaluar y llegar a la conclusión de que esas políticas son exitosas, lo cual estará muy bien y que no vale la pena cambiarla. Ni hace falta hacer absolutamente nada más, porque todo lo que se había planteado en esa política y en cuanto a sus resultados, sus productos, sus consecuencias, sus impactos, se han producido aquellos que eran deseables. Estamos hablando aquí de situaciones en las cuales, bueno, evaluamos para ver si hay que cambiar esos cursos de acción que han sido adoptados en algún momento. Y en realidad, esa evaluación es una tarea que se hace en yo diría, en los distintos momentos que tiene la gestión pública, ¿no? Porque la gestión pública es una gestión en 3 tiempos. Es una gestión del futuro, y lo último que creo que dijiste, Celeste, te referiste a la planificación estratégica cuando introduciste lo de la improvisación estratégica. Yo creo que no hay que exagerar, porque en realidad tenemos muy poca planificación estratégica y no sería deseable reemplazarla por la improvisación estratégica, porque lamentablemente si se improvisara con la clarividencia necesaria como para que aquello que decidimos efectivamente tenga efectos o tenga consecuencias, estaría muy bien, ¿no? Pero lamentablemente no es lo que suele ocurrir, porque la gestión pública, por lo menos en Argentina, no digo que en todas partes, en otras partes tal vez esté un poco más desarrollado, pero vive en el presente, vive en una suerte de presente continuo, ¿no? Donde no hay evaluación, ¿no? Hay muy poca evaluación. Pero la evaluación es también la evaluación de lo que va ocurriendo y es también la evaluación del pasado, ¿no? Me decía Cristina si quería hablar sobre el SATSI, ¿no? Que es una metodología que en realidad se aplica al futuro, porque es una suerte de planificación estratégica que supone que si uno va a desarrollar un programa o un proyecto, es necesario establecer hasta qué punto existen capacidades institucionales como para que ese proyecto sea llevado a cabo, más allá de los aspectos técnicos o tecnológicos que podrían estar involucrados en esa decisión. Esos aspectos técnicos o tecnológicos puede tener que ver con, por ejemplo, eliminar la fiebre aftosa, ¿no? Supongamos que haya brotes de fiebre aftosa y por lo tanto no se requiere tanto políticas de gestión pública, sino que se requiere políticas específicas de combate a la fiebre aftosa. Y entonces podemos tener distintas opciones ahí, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, barreras sanitarias, o podemos utilizar una campaña de vacunación,
o podemos construir una estación cuarentenaria, ¿no?, para animales enfermos. En fin, el otro tema tiene que ver con la gestión propiamente tal. Es decir, ¿qué hicimos mal desde el punto de vista de la función de producción requerida para llevar adelante un programa o un proyecto, ¿no? Y en ese sentido, el SACSI mira al futuro de la misma manera como también cuando hablamos de evaluación, miramos también al pasado, ¿no?, porque queremos saber qué pasó, ¿no? Y lamentablemente tampoco hacemos mucho en cuanto a la evaluación del pasado, ¿no? Por eso hablo del presentismo o del presente continuo. O sea, falta planificación y por supuesto, mucho más planificación estratégica, y falta seguimiento, control y evaluación de lo que pasó, ¿no? Entonces, no tenemos una gestión pública en 3 tiempos, ¿no? Tenemos una gestión pública, lamentablemente, que ocurre frente a la necesidad de actuar, ¿no? Como decía Albert Hirschman hace muchos años atrás, ¿no? Hay un estilo latinoamericano donde la motivación prevalece sobre la comprensión, ¿no? Vos hacías, Celeste, hincapié en el tema de comprender, ¿no? Y comprender, efectivamente, como bien lo planteaste, no significa conocer solamente los aspectos técnicos o tecnológicos que están implícitos en aquello que se está evaluando. Hablaste de conocer el contexto en el cual tiene lugar esa evaluación, y ese contexto principalmente tiene que ver con lo político, precisamente, ¿no? Porque hay un contexto político en el cual cierto tipo de decisiones pueden tener consecuencias y otros no, ¿no? Entonces hay que saber cuáles son las condiciones particulares de contexto, ¿no?, que permitirían o no llevar adelante una determinada política. Yo me permito, a ver si esto me funciona, toda la pantalla, a ver si compartir. No, yo tengo que entrar primero a... Lamentablemente me han puesto Meet y yo estoy acostumbrado a Zoom, ¿no? Y yo tengo que ir a presentar ahora, ¿verdad? Ah, Sí, Oscar. perdón, pero yo tengo que abrirla primero, me parece. Tenés que abrir el documento que vayas que querés compartir, poner presentar ahora, y ahí seleccionás el cosito del medio que dice una ventana. Una ventana. Y ahí te va a mostrar las ventanas abiertas y tenés que seleccionar cuál es la que tiene el documento que querés compartir. Sí, pero lamentablemente no funcionó, porque aparece compartir de una aplicación. Si pongo compartir, no pasa nada. Bueno, es una lástima porque es una pantalla muy sencilla. Cancelar. ¿Qué tengo que hacer primero? Abrir el documento. Abrir el documento, antes de presentar ahora. Exacto. Bien, entonces, para abrir el documento, yo ingreso a mi computadora. Yo ya lo tengo abierto en mi pantalla. Bien. ¿Ahora qué hago? ¿Lo tengo que minimizar? Porque... Sí, minimizalo, abrí el Meet nuevamente. Correcto, al minimizarlo yo abrí el Meet, pero desapareció totalmente mi pantalla, ¿no? Sí, pero ahora tenés que seleccionar, ahí hace clic en presentar ahora. Sí, una ventana. Una ventana, y te van a aparecer las ventanas que tenés abiertas. Y no la tengo abierta esta. ¿No? ¿No aparece? No, no me aparece, por eso. Si yo supiera esto, bueno, de todas maneras, creo que en todo caso... Y si no, la alternativa es poner toda tu pantalla, y entonces vamos a poder verla. No se preocupen, no se preocupen. Digamos, creo que la mayoría de los que me escuchan, desde ya los docentes y seguramente muchos de los que ya han hecho posgrados o están haciendo posgrados o incluso, bueno, obviamente han terminado sus carreras, sobre todo carreras de ciencia política o
o han leído mis trabajos, no sé, pero o han leído otros trabajos que se refieren al ciclo de las políticas públicas, ¿no? El ciclo de las políticas públicas no es una teoría, es simplemente yo diría un artefacto metodológico que sirve para poder recorrer los momentos que va describiendo el proceso a través del cual una política pública se diseña y se implementa. Y comienza por un primer momento, que es la identificación de un problema. Y parece sencillo, ¿no?, decidir qué es un problema. Y realmente no es tan sencillo, o no siempre es sencillo. Si yo, digamos, tengo que enfrentar como gobierno una acción de parte de un grupo de pobladores que toman tierras, por ejemplo, ¿no?, para construir carpas elementales y luego eventualmente acceder a una vivienda, yo puedo optar por distintos tipos de acción, ¿no? Puedo decidir, por ejemplo, mandar la gendarmería, ¿no?, echarlos. Puedo decidir construir un plan de viviendas para esa gente, puedo ubicarlos en otro terreno, puedo darles plata para que se vayan. Es decir, tengo montones de opciones. Yo no sé cuál es la mejor política. La mejor política puede ser seguramente aquella que no solamente tomará en cuenta el problema de fondo, que es el problema de acceso a la vivienda a un sector de la población, como también el grado en que el tipo de política que adopte me afectará desde el punto de vista de mi legitimidad como gobierno, ¿no?, o desde el punto de vista de la orientación político-ideológica que se le atribuye al gobierno y que votó la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso, no siempre es sencillo incluso llegar a determinar la naturaleza del problema, ¿no? Por ejemplo, hay una ilustración que utilizo a menudo y que me parece muy interesante, sobre todo por las consecuencias que tiene cada decisión que puede adoptar el Estado, ¿no? Hace 70 años atrás, 80 años atrás, en Argentina y en varios países latinoamericanos, como es el caso de Chile, por ejemplo, existía un problema de estancamiento agropecuario. Es decir, el sector agropecuario no producía lo suficiente en relación con el incremento del Producto Bruto Interno. El estancamiento implica que el sector no contribuye más que, digamos, el crecimiento vegetativo de la población, ¿no? En todo caso, podría aumentar lo mismo que podría requerir el aumento de la gente que tiene que consumir, ¿no?, esa producción agropecuaria, pero había estancamiento. El estancamiento fue atribuido a distintos problemas. En algún momento, sobre todo en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba que los mercados estaban limitados por la guerra, no había suficientes mercados para la exportación, y además los precios nunca fueron, salvo en periodos muy contados de la historia, suficientemente remunerativos. Entonces se decidió que había que proteger al productor frente al estancamiento agropecuario y asegurarle precios, lo que se llama generalmente precios sostén. Y para eso se crearon los organismos reguladores, como las juntas, la junta de carne, la junta de grano, la junta de la yerba mate, la del algodón, la del azúcar, la de la vitivinicultura, ¿no? Toda una serie de organismos que fueron creados precisamente para regular el mercado y para asegurarle al productor precios retributivos. En 1952 comíamos pan de mijo, la producción seguía siendo baja. Por esos años empezaron a producirse algunos estudios, algunas evaluaciones del problema, y se llegó a la conclusión de que todo dependía de un fenómeno
de convivencia entre el latifundio y el minifundio. Un latifundio improductivo, ¿no?, con dueños o productores ausentistas, y minifundios que no alcanzaban a subvenir las necesidades de los pequeños, de las pequeñas explotaciones. Y por lo tanto, lo que hacía falta era instituir políticas de reforma agraria. Es decir, la reforma agraria la adoptó incluso la Alianza para el Progreso en 1961, obviamente también con una consideración muy importante que no tomaba en cuenta únicamente los factores tecnológicos que podían derivar de una modificación del patrón de tenencia y propiedad de la tierra, sino que tomó en cuenta consideraciones políticas como por ejemplo la Revolución Cubana y el temor de Kennedy de que la Revolución Cubana se extendiera al conjunto de América Latina. Por lo tanto, hacer una reforma agraria en paz, sin revolución, ¿no?, era una política que alentó la Alianza para el Progreso, que se discutió en Punta del Este, donde estuvo el Che Guevara, etcétera, etcétera. La producción agropecuaria no mejoró significativamente. Al contrario, la reforma agraria casi en todos los casos termina produciendo menor producción en el momento en que, porque tienen que transcurrir varios años hasta que efectivamente, ¿no?, se estabilice de nuevo la producción. ¿Y cuándo se resolvió el problema del estancamiento agropecuario? Con la Revolución Verde, con la introducción de tecnología a la producción, con la creación de los INIAS, los Institutos Nacionales de Investigación y Extensión Agropecuaria, ¿no?, con la creación del INTA en el caso de la Argentina, donde, bueno, en la época de Frondizi teníamos 18 millones de toneladas producidas por el agro argentino, y hoy produce, no sé, 140 millones de toneladas gracias a la incorporación de tecnología. Pero fíjense ustedes cómo la evaluación que se hizo en cada momento no solamente implicó la adopción de políticas diferentes, sino que además significó la creación institucional, eso de instituciones que fueron quedando en el aparato estatal, ¿verdad?, y conviviendo con otras organizaciones que se van creando precisamente como formas de cristalización institucional de las políticas públicas. Entonces, un segundo momento, si sabemos cuál es el problema, tendríamos que optar entre cursos de acción. ¿Cuáles son los cursos de acción que adoptamos frente al problema? Y ahí supongamos que tenemos la posibilidad, porque aquí lo que yo señalé es un proceso histórico que se dio a lo largo de muchas décadas, pero supongamos que hoy sabemos exactamente cuáles son las opciones disponibles, ¿no?, por ejemplo, frente a una invasión de tierras, ¿no? Entonces, en función de eso, yo tengo que tomar posición, ¿no?, pero hago una evaluación tomando en cuenta los aspectos técnicos, los aspectos políticos, las poblaciones que están afectadas, su capacidad de reacción, su capacidad de apoyar, ¿no?, la política que adopte, y cómo eso juega políticamente, porque finalmente esas decisiones son tomadas por funcionarios públicos o funcionarios, digamos, políticos que al adoptar una decisión están especulando no solamente con la posibilidad de quitarse el problema de la agenda, sino además, por supuesto, de obtener la legitimidad necesaria para seguir en el poder. El tercer momento es el diseño efectivo de la política, ¿no? Es decir, yo tomé la decisión de cuál debe ser el curso de acción, y ahora tengo que decidir, por ejemplo, cuál es el alcance, quiénes van a ser los destinatarios. Si yo digo, por ejemplo, bueno, voy a adoptar una política de reforma agraria, va a ser urbe et orbi, digamos, todos los productores van a estar alcanzados, o van a estar alcanzados únicamente los que son improductivos. ¿Y cómo se determina cuáles son improductivos, por ejemplo? Yo puedo tener otro criterio, ¿no? Celeste hablaba de criterios, ¿no? Yo puedo tener el criterio de decidir, bueno, corto
en algún punto y digo, bueno, los que tienen más de 1000 hectáreas van a estar sujetos a reforma agraria, ¿no? El que tiene 999 se salvó, y el que tiene 1001 va a la expropiación. Entonces yo tengo que ver si tengo recursos para expropiar, ¿no? Por ejemplo, si tengo que pagar al contado. En Chile, por ejemplo, la Constitución decía que en los casos de expropiación el gobierno tiene que pagar al contado, ¿no? Y si expropiaba todas las grandes extensiones que abarcaba potencialmente el proceso de reforma agraria, iba a estar absolutamente frente a una dificultad, frente a la imposibilidad de hacer frente. Por lo tanto, junto con la ley de reforma agraria, tuvo que adoptar una reforma constitucional que habilitara pagar justamente estas indemnizaciones, ¿no? A plazos, ¿no? o con bonos o con títulos públicos, ¿no? Es decir, que de pronto en esta etapa de diseño yo tengo que poder llegar incluso a establecer cómo afecto a través de la política al último destinatario de la política, ¿no? Porque la política tiene un alcance, tiene destinatarios, pueden ser beneficiarios, pueden ser sujetos de regulación, ¿no? Pueden ser usuarios de servicios, ¿no? O sea, el que está del otro lado del mostrador o del otro lado de la ventanilla puede tener distintos tipos de carácter, ¿no? Y entonces yo diseño una ley, pero no me alcanza, porque tengo que diseñar entonces el decreto reglamentario y las resoluciones y disposiciones de todo tipo hasta poder llegar a precisar exactamente a quién voy a afectar, ¿no? Y no equivocarme allí. Por lo tanto, requiero también en esa etapa una evaluación muy profunda. Y me falta todavía una, ¿no? Etapa más, que es la implementación. ¿Cómo pongo, por decirlo de alguna manera, la política en la calle, ¿no? Es decir, cómo diseño el aparato institucional necesario para implementar esa política. ¿Y cuáles son las opciones allí? Porque de nuevo tengo que evaluar. Tengo que hacerlo a través de un programa o proyecto, por ejemplo. Tengo que hacerlo a través de una organización permanente. Por ejemplo, yo trabajé como subsecretario de Reforma Administrativa en la época de Alfonsín y uno de los programas emblemáticos de Alfonsín fue el PAN, el Programa Alimentario Nacional, ¿no? Y decidió hacer un programa alimentario por fuera de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social o de Acción Social o como se llamara en aquel momento, ¿no? Cuando uno toma una decisión así, por ahí toma en consideración el hecho de que la burocracia es pesada y que no quiere someterla, digamos, al peregrinaje administrativo que supone adoptar decisiones, pagar o lo que fuera, y por lo tanto mejor desarrollarlo a través de un programa ágil, ¿no? O un proyecto que tiene una duración determinada, que tiene un determinado plazo y que tiene unos resultados que debe conseguir. Pero también podría adoptar otra decisión, o podría crear una empresa pública, un organismo descentralizado, o transferirle la responsabilidad a una provincia, por ejemplo, ¿no? O la provincia transferirle la responsabilidad a un municipio, según la índole, según las características que tenga el problema que debo evaluar. Y por lo tanto, la etapa de implementación que implica obtener la infraestructura, los recursos humanos y los bienes y servicios no personales que hacen falta siempre como sistema de producción para poner en marcha una determinada política, también exige en esa etapa esa tarea evaluativa. Algunos plantean de que hay un quinto momento, ¿no? Que es el momento de la evaluación. Yo la considero innecesaria porque en realidad el momento de la evaluación es cerrar el círculo y volver al problema. Bueno, ¿el problema se resolvió o no se resolvió? ¿No? Volvemos a Fojas 1, volvemos al momento inicial. ¿Cómo estamos en relación con la resolución del problema? ¿No? ¿Tenemos que hacer algo más?
algo diferente, ¿no? Y ahí se reinicia el ciclo, ¿no? Así que para mí la evaluación es una actividad permanente a lo largo de todo el ciclo y no necesariamente una etapa más, ¿no? Esto es lo que quería comentarles, no hace falta un dibujo para esto, el dibujo simplemente muestra 4 cuadrantes con cada uno de estos momentos, no tiene ninguna importancia, así que, bueno, dispuesto, por supuesto, a dialogar sobre esto si tienen alguna crítica, algún comentario o algo que pueda, digamos, aprender. Muchísimas gracias, Oscar, un placer escucharte, como siempre. No sé, Cristina, si alguno de los chicos, Walter o Valeria, estuvo tomando nota o registrando si hay consultas, y si no, bueno, abrimos el chat y o los micrófonos para cualquier consulta, pregunta, inquietud. En primera instancia teníamos proyectado más o menos sostener hasta las 5:30 este espacio, y si están de acuerdo, abrir un espacio de intercambio y de preguntas, y si no llegamos con el horario, nos pueden escribir a la maestría. Yo voy a dejar en el chat el correo de la maestría, y entonces nosotros les hacemos llegar las preguntas tanto a Celeste como a Oscar. Anímense, Entonces, es gratis. vamos a abrir a consultas y conversación. Oscar, ¿decía? No, que es gratis, digo, así que, bueno. Bueno, si es gratis hago un comentario. Solo si es gratis, solo si es gratis. No, es gratis. Qué lindo que es escucharte, Oscar. Muchas gracias por este tiempo y este intercambio. Yo solamente acompañar esta idea de que la evaluación, que todavía tenemos que cambiar, ¿no? Que es un desafío también, que la evaluación no está al final del proceso. La evaluación acompaña todo el proceso. Desde que uno planifica la política pública y planifica la forma de evaluarla. Entonces ya tiene que estar pensando, cuando piensa los objetivos, cuando piensa las actividades que se van a hacer, qué es lo que va a querer medir en términos de entender que es comparar un antes con un después, ¿no? Medir qué es lo que va a querer medir al cabo de un tiempo. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente en que la evaluación debe acompañar. De hecho, tenemos indicadores de insumo, indicadores de proceso, indicadores de resultado, indicadores de impacto. Entonces, esta idea de incorporar que la evaluación debe estar desde el inicio de la planificación. Y acompañar, decir que soy profe de planificación. Cuando dije improvisación estratégica, un poco también es para desafiarnos y hacer una reflexión crítica de qué está pasando en nuestras administraciones públicas, porque la planificación está, como dice Oscar, está un poco débil todavía, y necesitamos planificar más. Así que encantada, y dejo una pregunta también yo, dejo una pregunta a todos y a todas, que es, Oscar habló de las políticas públicas exitosas cuando comenzó. Dejo ahí la pregunta retórica, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas exitosas? Desde un punto de vista técnico, sí. Desde un punto de vista de análisis contextual y reflexivo, invito a seguir pensando, ¿no? Como pregunta retórica, o si hay alguien que quiera hacer un comentario. Gracias. Me voy a animar a plantear algo por afuera de lo que está preguntando Celeste y de lo que comentó, porque vale la pena tomar la complejidad de dimensiones que ustedes nos pusieron a consideración, incluso para decir que esto nos ha llevado a repensarnos incluso como maestría, como política institucional de la casa, digamos. Las condiciones particulares en las que se desarrolló la cursada durante el año 2020, que fueron excepcionales esas condiciones, pero que se proyectan a futuro, nos obligaron, en esto que decía Celeste de la improvisación estratégica, a acomodar el cuerpo a una situación. Esa cosa de repentización que tienen incorporados los funcionarios políticos, que llega hasta un punto, pero
solo hasta un punto, porque si no hay información sostenible, sólida, consistente respecto de ese contexto, de los actores y demás, no se puede llevar adelante. Y a nosotros se nos vino encima la toma de decisiones, la exigencia de tomar decisiones, teniendo en cuenta lo poco que conocíamos fehacientemente, que era lo que nos mostraban nuestros maestrandos, que a veces ponía en tensión algunas verdades de sentido común, que la presencialidad es indispensable para la docencia de posgrado, que sin presencialidad inminente no podemos seguir. Y entonces nos desafía a pensar esta maestría en términos también de una virtualización a futuro, y estamos trabajando en eso, sobre todo porque hemos tenido cantidades de consultas en cuanto a la ampliación del alcance territorial de lo que estamos cubriendo con esta oferta de posgrado. Y entonces, muchos cursantes que venían presencialmente nos comentaron que a ellos, en conversatorios que tuvimos y actividades específicas para evaluar cómo les iba con la virtualización, nos dijeron que los fines de semana podían estar en su casa, que podían usar su tiempo para hacer las actividades que le exigía la maestría, que estaban gastando menos y que se estaban cuidando. Y todo eso ellos lo veían como positivo. Y la cosa que veían negativa, efectivamente, en cuanto a lo que nos resultaba, era la pérdida de la sociabilidad que la facultad y el grupo de compañeros cursantes les ofrecía. Entonces, todos esos son componentes que estamos recibiendo para repensarnos. Pero tan es así que se requiere que hemos recibido con mucho beneplácito también la presentación de un proyecto de declaración de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos de nuestra maestría. La diputada que lo presenta cuenta con el asesoramiento de gente que ha pasado por esta casa y que de alguna manera valora esta manera de entender la evaluación, como lo explicó Oscar tan claramente, que no es una etapa final, también lo dijo Celeste, son momentos, actividades que se planifican desde el inicio y que se ejercitan como prácticas necesarias a todo lo largo del proceso. Bienvenido que, a pesar de la baja institucionalidad de la evaluación, aún existan instancias que valoren que tampoco el voto final favorable es la manera en que puedo medir la evaluación de mi gestión de parte de funcionarios políticos, que se necesita la evaluación. Y en ese sentido, por eso seguimos apostando a esto, a transformarlo. Vamos a tener que trabajar mucho más en términos de qué es lo que está pasando. Haciendo la memoria que presentamos anualmente a la facultad, nos hemos dado cuenta, bueno, de algunas cosas que están bien y otras que no lo están tanto y que tenemos que fortalecer. Pero de todas maneras queremos decirles a todos los que estén interesados que así como le van a hablar, a escribir a Valeria y a Walter pidiéndoles la grabación de esta charla o haciendo preguntas para nuestros disertantes, que pueden pedirnos toda la información que quieran y ayudarnos a difundir la iniciativa, porque en eso estamos. Cristina, esto que acabas de decir me hacía pensar que es una excelente ilustración de algo que se lo he leído a más de un autor, ¿no? Que decía que a veces cuando uno encuentra una solución descubre la existencia de un problema. Es decir, solo la solución aparece después perdón, el problema aparece solo después de haber descubierto la solución, ¿no? Y me parece que justamente
la virtualización de la enseñanza nos permite descubrir que había costos, ¿no?, que no alcanzábamos a descubrir en la enseñanza presencial, ¿no? Que hay enormes ventajas frente a la desventaja justamente que puede implicar la falta de sociabilidad, que efectivamente ocurre también, por ejemplo, hoy en día con el teletrabajo, ¿no? Una de las cosas que se le imputa como problema al teletrabajo es el hecho de que la no presencia en el lugar habitual de trabajo por ahí puede reducir las chances de que alguien sea promovido, ¿no? Porque no lo ve el supervisor, no lo ve el jefe. Esto ha sido muy estudiado en Estados Unidos, donde tiene una larga experiencia de trabajo a distancia, ¿no? Así que, bueno, y por otro lado, respecto del futuro de este tipo de modalidad de enseñanza, bueno, desde ya mi maestría, digamos, la que yo creé en la UBA, ¿no?, para la cual sigo vinculado como docente y como, digamos, presidiendo el consejo académico, se ha convertido en una maestría totalmente virtualizada, asincrónica, ¿no? Incluso ya no doy clase, grabo las clases, tengo encuentros con los estudiantes donde zanjamos dificultades que puedan aparecer en las lecturas, comentamos temas, tenemos, digamos, un foro, ¿no?, de discusión, pero esto yo lo estoy notando, porque justamente estuve trabajando un poco viendo qué está pasando en el panorama universitario internacional, ¿no? Estamos yendo hacia una universidad donde en lugar de haber inscripciones, va a haber suscripciones, ¿no? La suscripción va a implicar, por ejemplo, que, bueno, puede ser una mercantilización, pero puede suponer, por ejemplo, que yo compro 700 horas o 500 horas, o compro paquetes, ¿no? Por ejemplo, puedo tener acceso a cualquier especialista del mundo. Y la universidad ya no está localizada en un lugar físico, sino que esa universidad contrata especialistas, asesores, consultores, docentes, ¿no?, de cualquier lugar del mundo. Y entonces uno hace una especie de capacitación a medida de lo que realmente necesita, y puede armar un paquete instruccional, ¿no? Es una idea que, por supuesto, todavía no está suficientemente desarrollada, pero yo veo que hay tendencias muy claras en esa dirección. ¿Alguien tiene que... Perdón, Oscar. Celeste, creo que ahí había una consulta para vos. A ver. A ver, acá. Tomo tu interrogante. ¿Esto, Virginia? Sí. Tomo tu interrogante, Celeste, en torno a las políticas exitosas. Esto sin duda podrá evaluarse como tal dependiendo de la postura político-ideológica adoptada, claro que sí, y coincido en que, bueno, eso es lo que yo planteaba cuando hablaba de la reflexividad también, ¿no? Y aquí hay algo que no agregué, Virginia, que tiene que ver con, y que está vinculado con el contexto y los sistemas nacionales de evaluación también. ¿Quién contribuye? ¿Quién pone? Esta es una discusión de hace rato, ¿no? ¿Quién pone los fondos para hacer la evaluación? ¿Qué línea están bajando? Porque muchas veces tenemos ese inconveniente. ¿Cómo trabajamos los evaluadores y las evaluadoras éticamente y de una manera profesional, con integridad, para igual proponer desde la autonomía y la independencia otro tipo de indicadores? Creo que se vincula con lo que sí había leído acá de Ezequiel, que dice, es lógico suponer que el principal problema es la definición de criterios de qué evaluar y cómo evaluar en la administración pública. Yo creo que es lógico, es muy lógico, ¿no? Me refiero a que hay un gran problema ahí de qué evaluar y cómo y qué criterios utilizar. Pero allí está la capacidad del evaluador, de la evaluadora, de negociación, de acuerdos y de buscar una articulación no solo con un solo interlocutor, sino lo que
lo que estamos ya midiendo en los sistemas nacionales de evaluación a través de un índice de capacidades de evaluación que se está midiendo en América Latina, es la dimensión del enfoque multiactor, ¿no? ¿Qué capacidad de articulación entre actores hay en ese sistema nacional, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo como evaluador, evaluadora llegamos a escuchar todas esas voces, a participarlas? No solamente a ser extractivistas, siempre digo, ¿no?, de la información, sino a trabajar de manera participativa en las tomas de decisiones, en el proceso evaluativo, digo, ¿no? Siempre que decimos toma de decisiones en políticas públicas, pensamos más bien en la toma de decisión en la política pública, pero los procesos evaluativos son procesos también, procesos centrales que requieren tomas de decisiones, que requieren generación de criterios y que requieren emitir juicios de valor, nada menos. Entonces, la evaluación se ha convertido no solamente en un medio para lograr un fin, sino que es un fin en sí misma. Y eso me parece súper interesante para seguir pensando, ¿no? Y otra vez como preguntas retóricas. Me alegro, Virginia, que te lleves la pregunta retórica, porque no está resuelta, me parece, es para pensar. No, yo creo que cuando se pregunta quién paga la evaluación, yo creo que la evaluación es un rol necesario, es un rol como el de un administrador, como el de un comprador, como el de un regulador, es decir, es un rol propio de la gestión, ¿no? Cuando digo que no hacemos planificación ni control de gestión, digo que esos roles están ausentes, a pesar de que a veces existen personas que formalmente tienen ese cargo, pero que no desarrollan esa función, ¿no? Entonces, me parece que es una función natural de la gestión pública, ¿no? Evaluaciones exitosas o de organismos exitosos, ¿no? Había dejado planteada la pregunta de que tenemos que hacer las consideraciones políticas. Yo creo que hay ejemplos de instituciones que podemos considerarlas exitosas o que han adoptado políticas exitosas, más allá, digamos, de que ciertos aspectos de su desempeño pueden ser cuestionables, ¿no? Qué sé yo, el propio INTA, uno podría decir que es una institución exitosa porque resolvió el problema del estancamiento agropecuario y el problema de la efectiva incorporación de tecnología a la producción. Ahora, si el INTA se orientó más hacia la pampa húmeda que hacia los cultivos regionales, por ejemplo, o hacia las grandes estaciones experimentales, más que hacia las pequeñas estaciones experimentales, hacia los grandes productores más que hacia los pequeños productores. Bueno, ese es otro tema y ahí podríamos evaluar hasta qué punto podía haber desarrollado una actividad más equitativa desde el punto de vista de quiénes son sus destinatarios. Yo puedo tomar el INVAP, por ejemplo, ¿no?, que es un organismo público provincial que realmente ha hecho una tarea fantástica, ¿no? Y no sé qué habría que imputarle desde el punto de vista de su desempeño, ¿no? Digo, hay organismos exitosos, ¿no? O relativamente exitosos, más allá de que una evaluación profunda pueda encontrarle déficit o anomalías o sesgos o lo que fuere, ¿no? ¿Alguien más? Les dejamos para que se sumen a la maestría y sigamos discutiendo la maestría. Claro. Claro, estamos abriendo la cuarta cohorte y tenemos la preinscripción abierta hasta fin de mes. Así que si conocen gente interesada, o aunque no esté todavía interesada porque no nos conoce, les pueden hacer llegar nuestra información y decirles qué bueno es este espacio, ayúdennos a difundirla y a su vez súmense con ganas, los esperamos. Hasta el 30 de abril vamos a tener abiertas las preinscripciones y las clases darán inicio en mayo. Muy bien. Claro, que si quieren recibir más información pueden escribir al mail de la maestría que estaba en las gacetillas informativas con las que difundimos esta actividad o a la facultad directamente y vamos a ponernos en contacto con todos los interesados y vamos a satisfacer las preguntas también.
Por mi parte, muy agradecida a todos por el espacio, a Oscar por intercambiar con nosotros, a Sandra por darnos el espacio, a Cristina por articular y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Bueno, yo también por mi parte les agradezco la invitación. Gracias, Cristina. Como sabés, siempre que me pedís este tipo de cosas, ahí estoy. Lo sabemos y te explotamos realmente. Bueno, después te paso la factura. ¿No? Bueno, no, pero sabés que vos no te habías conectado todavía y cuando iniciamos, yo mencioné que estábamos muy contentos de poder arrancar el año con esta actividad porque teniendo a Celeste y a vos, porque ¿quién no empezó a interesarse en las políticas públicas leyendo ese artículo que vos mencionaste con Guillermo en las etapas fundacionales del CEBE, ¿no? Todos los que estamos por acá nos metimos con las políticas públicas siguiéndote. A lo mejor somos malos alumnos, pero de alguna manera sos un pionero que nos sigue abriendo caminos porque nos apunta a reflexiones sobre cuestiones que a veces no vislumbramos. Y vos siempre estás ahí como todo terreno, como decía Celeste, pero de punta, planteando nuevos interrogantes. Y eso nos ayuda a crecer. Así que más que agradecida. ¿Y cómo no invitarte por eso? Muy bien, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, por supuesto, en particular a los expositores, y quienes deseen mayor información, escriban a la maestría, así les mandan bien todas las instrucciones, no solo para inscripción, sino también para difundir, porque a lo mejor en algunas de las organizaciones donde ustedes están trabajando, es bueno que llegue alguna gacetilla y ahí por ahí nosotros no llegamos. Así que cuenten con eso y a disposición. Un abrazo virtual y gracias. Y agradecer a todos los que nos acompañaron, Muy bien. Muchas gracias a todos por sumarse, por la generosidad de Oscar y de Celeste, y estamos a su disposición para todas las consultas que tengan, incluso más allá de la inscripción a la carrera, también los seminarios que ofrecemos están abiertos para alumnos externos, así que tal vez hay algún seminario específico que les pueda interesar más que otros, así que estamos atentos también a todas estas consultas que nos puedan hacer.